Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo anda la gente por ahí? Vamos a empezar a setear esto, a ver, un poquitito más. Ahí está. Bueno, ahí se va sumando la gente. ¿Cómo andan? Como siempre, chequeos iniciales. Vamos a ver si se me escucha bien. Y vamos a ver también algo que siempre me interesa saber, que es de dónde son, ¿no? ¿De qué parte del mundo nos están escuchando? ¿Se escucha? Bien. Ahí veo la gente que se va sumando. Estamos acá para algo que no sucede todos los días. Primero es Pablo y yo hablando en un face to face. Ahora les vamos a contar un poquito acerca de nuestra historia. Hay gente que quizás no sabía que nosotros nos conocemos hace un montón de tiempo y tenemos una historia muy interesante. Eso. Ahí hay gente de Becar. Y después vamos a estar hablando fundamentalmente de esto que nos atraviesa, que es el cambio del eje nodal, ya sabemos, ¿no? Santa Cruz, Argentina, Palermo. ¿De dónde más nos escuchan? Eh, Ahí lo tenemos a Pablo en línea ya. Vamos a ver si Pablo, a ver esta solicitud. Acá lo tenemos. Tenemos a Pablo por ahí. Leandro, Sí. ahí, Yo ya estoy acá transmitiendo por las redes, no sé si se va a escuchar, espero que se escuche. A ver. Bien. Bueno, bien, bien. Yo te escucho bien. ¿Vos cómo me escuchás? ¿Me escuchás bien? No, aún te escucho perfecto, pero como estoy transmitiendo en las redes, no sé cómo se va a escuchar tu voz. Bueno, vamos a confiar y si no, nada, confiemos que también un poco de eso se trata, ¿no? Sí, creo que ahora que lo pienso va a ser mejor si me quito el auricular y se transmite directamente por ahí, si A suena tu voz. ver, vamos a hacer el setup. Ah, Mientras bueno, tanto, seguimos ahí. sí, ya estoy, Quiero seguir ¿eh? leyendo, a ver de dónde es la gente, de dónde se está conectando la gente, de dónde nos escuchan. Se escucha Yes, todo bien, dice por ahí. Bueno, ahí yes. te escucho bien. Te sigo escuchando bien, así que estamos bien. Claro, sí, nos escuchamos igual nosotros. Eso es para la gente que está siguiendo por YouTube y Facebook. Así que estamos en Ah, bueno. las tres dimensiones. Como manda Géminis, ¿no? Uf, a ver si agarro mi anotador, ya que estamos. Las Sí. anotaciones. Mientras tanto, les voy a ir contando un poco a la gente, les voy a contar, porque nosotros nos conocemos hace un montón de tiempo, pero quizás la gente no lo sabe. Nos conocimos con Pablo hace varios años ya, como 5 años más o menos, en un centro, en pleno centro de meditación, retiro de meditación, Vipassana de 10 días. Después tuvimos la oportunidad de servir en un curso juntos también. Para la gente que no sabe, hay voluntarios en los centros de meditación, como los de Vipassana, que contribuyen a que todo salga bien para el curso, preparan la comida, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí también y ahí fue donde nos conocimos un poco más. Y bueno, un par de años después, Pablo terminó escribiendo el prólogo para mi libro de astrología y también hay un video ahí en YouTube dando vueltas. Wow, estaba en el canal que te hackearon, ¿no? Eso es un poco lo que les ¿Sabes? iba a decir a la gente. Creo que lo diste de baja voz con mucho tino. ¿Eh? Eso fue antes, creo que lo diste de baja voz con mucho tino. Estaba en tu canal, ese fue antes de que yo comenzara con YouTube. El de la presentación del libro, Ah, no, la presentación del libro está en mi canal, sí. ese de la presentación, bueno, quedó en el canal que le hackearon a Pablo. Ahora hay un nuevo canal. ¿Cómo es tu nuevo canal de YouTube? Es que es un chino, todavía no puedo, por burocracia de YouTube todavía no puedo tener URL, entonces tienen que buscarme como Pablo Bobesniansky en el Facebook o buscar ese nombre raro Pablo Bobesniansky en YouTube, ahí me encuentro. Igual si Bien, ponen Pablo GOW en Facebook, les va a salir Pablo. O sea, tal, con total certeza. tal Bueno, cual. vamos a lo que vinimos. Sí, por favor. Hablar de esto que la gente quizás eh,
no está tan en tema, porque los nodos, se habla mucho de los nodos, pero tampoco se sabe mucho, porque no es un planeta, los nodos no son un planeta, entonces a veces confunde un poco, pero sin entrar en detalles técnicos, los nodos son un componente en astrología que también tiene un ciclo y que también entonces está marcando algo colectivamente para todos nosotros. Y un ciclo bastante grande, no es un ciclo de 18 años. Entonces, sí, vos avísame cuando quieras meter bocado. Bueno, habitualmente se los consideran nodos del karma, marcan un poco, los astrólogos han identificado que marcan la evolución, marcan sitios de aprendizaje, son, a mí, que me interesa mucho también la astrología kármica, marca un poco como si fuera lo que se está abandonando, reciclando, succionando y lo que se está reformulando. Creo que bajo esos criterios, si bien hay distintos enfoques con la astrología, Sí. creo que los nodos hablan de una reformulación, ¿no? O sea, Hay como una limpieza, ¿no? Que se viene cuando, porque a ver, todo el ciclo nodal tarda 18 años, lo cual quiere decir que más o menos pasa un promedio de 1 año y medio, más o menos, en cada par de signos. Lo que se toca con el eje nodal es la temática encerrada entre un par de signos, ¿no? En tal cual. donde, de algún modo, para mí, esta purificación viene un poco por el hecho de que, o a mi modo de ver, en lo global que estamos hablando de astrología, la purificación siempre viene por que hay un montón de cuestiones, llamémoslos pasado, un montón de pasado que va a venir al presente para que yo vea si hoy puedo responder a ese pasado de forma distinta, ¿no? ¿Cuál sería en este caso el pasado y qué es donde se nos propone responder de forma distinta? Bueno, primero los datos puros y duros, que venimos del eje Cáncer-Capricornio, que Capricornio, digamos, puso en jaque todo lo que es lo institucional, lo gubernamental, acompañó un poco el proceso de Plutón en Capricornio y el final de este nodo sur, pues nodo sur en Capricornio, es decir, lo que, vamos a simplificar un poco, lo que se abandona, cierta forma, digamos, de estructuras y ordenamiento gubernamental y mundial, bueno, vino acompañado, amplificado con la conjunción de Saturno-Plutón, y ahora estamos, es muy curioso, porque estamos en este cierre de este eje, que si el nodo sur es Capricornio, el nodo norte es Cáncer, que Cáncer es casa, y yo no sé dónde están la mayoría de ustedes, bueno, yo justo no estoy en casa, pero nos han encerrado sobre el final del nodo, ¿no? Yo tiendo a creer que el final de cada uno de los tránsitos es como que marca un cierre, ¿no? Es como el coletazo final, ¿no? Es como la fase 12, la fase Piscis, donde vemos todo lo que sucedió aglomerado en un punto. Exactamente, sí, sí, sí. Como si fuera, chao, la despedida. Y la despedida del eje nodal es, me voy con una cuarentena global, ¿no? O sea, me voy con una cuarentena global, me tengo que encerrar en Cáncer, me tengo que encerrar en casa, pero además, estos son los ejes. Los ejes, cuando algo sucede en un polo del eje, algo se modifica en el otro polo. Entonces, voy a casa y la cantidad de conversaciones que he tenido de replanteos capricornianos sobre el trabajo. sí. Hoy estaba hablando con una persona que me decía que se da cuenta de que estaba obsesionada con su trabajo y que no estaba disfrutando, que no, que había dejado el esparcimiento, las salidas al teatro una vez cada 2 meses, y era, ¿qué estoy haciendo? Es una mujer más grande. Sí, sí, tal cual, ¿no? Que un poco el hecho también de nuevo de tener que estar adentro y preguntarnos, que es un poco lo que decíamos hoy a la mañana, ¿de qué nos sirve entonces toda esta gente que se estaba orientando tremendamente a lo profesional frente a una estructura externa que se está reconfigurando y que no tenemos ninguna certeza de dónde va a terminar de acá a un par de años? Entonces, ¿de qué me sirve quizás, no? Tanto foco en lo externo, cuando de repente se me está obligando de nuevo a darle toda la atención a lo que pasa adentro. Imagínate la cantidad de empresarios quebrados que está ocurriendo, digamos, hoy en día.
que han hecho todo un vuelo profesional durante muchos años, y viene de pronto el nodo sur en Capricornio y está como cambiando un poco la manera de vivir, la manera de hacer negocios, la manera de trabajar. Todo esto nos mete de lleno en el siguiente eje, pero como dándole un cierre a nosotros, porque somos un poco uranianos. Él es somos dos signos de aire, geminiano y yo acuariano, y como que ya venimos actualizados, ya venimos dándole el F5 como locos, ¿no? A esta velocidad, ¿no? Que igualmente, nada, creo que también un poco en estos últimos días, y ahí nos vamos al siguiente eje, en el que estamos entrando, vamos a entrar, pero en estos últimos días hubo muchos alumnos y personas que me dijeron, no puedo mantener la atención puesta en una cosa, ¿viste? O sea, hay tanta información, hay tanto Instagram, hay tanta cosa que no me estoy pudiendo concentrar con nada también. Y yo fue como, esto ya tiene que ver con el eje Géminis-Sagitario. Entonces, igual no entramos todavía, no entramos el 5 de mayo de 2020, o sea, ahora, en unos días, pero no entramos todavía, pero para algo tan lento, ¿no? Sí, ya es como si vieron cuando editamos y ponemos el efecto disolvente. Claro. El crossfade o algo así, como que estamos ya en los dos un poco, ¿no? Se siente como... Y hoy a la mañana hablábamos con Pablo, estábamos un poco ordenando ideas para este vivo, y hablábamos de una cosa que nos llamó mucho la atención. Ahora vamos a hacer un recuento histórico, pero una de las primeras cosas que hablábamos es, qué curioso que, por lo menos en Argentina, tomemos Argentina y supongo que en otros países es similar, la cantidad de actividades que se han reducido, obviamente todas las actividades de contacto social se han reducido, el país prácticamente se paralizó, pero está bueno ver qué es lo que no se paralizó. Y muy curiosamente, transporte público seguía habiendo, en menor cantidad, pero seguía habiendo. Los que estuvieron exceptuados también de cumplir la cuarentena fueron, por ejemplo, los repartidores que llevaban comida, ¿no? Es decir, todo lo que es la red de transporte, la red que conecta, que es básicamente algo geminiano, algo que está regido por Mercurio. Claro, sí. Como que ya estamos viendo para dónde va. Yo, antes que nada, para colocar una idea, alguien ahí ya estuvo poniendo cómo nos pega Géminis, y es un eje también, así como el eje anterior del que veníamos, Cáncer Capricornio, es el eje de la seguridad, de la pertenencia, de la familia, trabajo. Estamos en un eje que tiene que ver con la inteligencia, con Géminis Sagitario. Es un eje que está relacionado, quienes estén estudiando astrología, es un eje que es relacionado con el saber. Por lo cual, adelantándome un poco a todo el análisis que vamos a hacer, quiero creer que dentro de 18 meses, creo que el 18 de enero del 2022, cuando cambiemos de ejes, vamos a estar un poco más geminianos, es decir, un poco más inteligentes. Sí, idealmente, ¿no? Idealmente, sí, pero yo estaba escuchando también a una astróloga norteamericana, que mencionaba algo muy interesante de Géminis que tiene que ver con, ya hablaremos de nuestras propias inducciones, pero que tiene que ver con la versatilidad, que tiene que ver ahora tal vez con esta nueva forma de trabajo, que tiene que ver también con algo de Capricornio que se disuelve, que tiene que ver con la necesidad de obtener, por ejemplo, ingresos de varias fuentes distintas, que desarrolla nuestra capacidad geminiana de adaptación. Lo que por eso digo que si te vamos a tener que adaptarnos mucho, tal vez, no sé si a vos y a mí, pero a algunos les crezca un poco el intelecto. Sí, y el multitasking que esto trae, ¿no? O sea, la imperiosa necesidad de desarrollar el multitasking y de contenerlo también. Las dos cosas, ¿no? Porque si no, va a haber un colapso, digamos. Pero, y consideremos, para la gente que está preguntando cómo me toca, a mí que soy de Géminis y de Sagitario, que en líneas generales lo que entendemos un poco es que vamos a estar viendo mayormente cuál es la carga de pasado que tiene la posibilidad de aflorar ahora del lado de Sagitario. Entonces vamos a hablar ahora en un rato qué implica que estemos viendo toda esa carga de pasado de cuestiones sagitarianas que entonces vienen para que las veamos y digamos, no era por este lado. Quizás es más bien dirigirnos
hacia este lado geminiano. Entonces, en el transcurso de estos, creo que en este tránsito particular son como 1 año y 8 meses, una cosa así, en este tránsito que va a estar los nodos por Géminis y Sagitario, cualquier persona que tenga planetas en Sagitario, yo diría que se va a estar encontrando con la cuota de pasado que jugaba en cada uno de ellos. Por ejemplo, soy Sol en Sagitario, entonces estaré viendo toda esa cuota de cómo me muestro que es pasado. O soy Venus en Sagitario, entonces estaré viendo llegado el momento, ¿no? Porque cada persona tendrá su contacto del nodo sur, que es el que está en Sagitario, con ese planeta. Estaré viendo, cómo me relaciono, cómo me estaba relacionando en realidad, como si un velo se corriera y ver, wow, yo me estaba relacionando desde mi pasado, que es la posibilidad de reconocer, no me estaba relacionando desde lo que soy hoy. Evidentemente lo que soy hoy, para poder avanzar, porque siempre voy a terminar teniendo, si soy Venus en Sagitario, voy a seguir siendo Venus en Sagitario. Pero el siguiente nivel de mi Venus en Sagitario es cuando incorporé algo nuevo geminiano. Es decir, los ejes van madurando cuando yo puedo hacer un ping-pong entre cada uno de los dos. Abandono algunas cosas sagitarianas, incorporo un par de cosas geminianas, que es lo que se nos propone ahora, y entonces mi Venus, supongamos, madura. O abandono un par de cosas de cómo me mostraba sagitarianamente, entiendo que hay muchas de esas cosas que pasan por el lado geminiano, y entonces después recupero un poco esa identidad nueva sagitariana. Bueno, es curioso porque me estás haciendo pensar, porque estuve, digamos, durante la previa a este encuentro, más que nada pensando en tendencias mundiales, y ahí vamos, y hacia allá vamos también, digamos, que como un cambio de nodos, más un cambio de orientación en todo el planeta, digamos, en el colectivo humano, pero es cierto, digamos, que muchos de ustedes les encanta como la pregunta personal. Y la respuesta de Leandro, justamente, digamos, me hace eco, no lo había considerado, porque de hecho, yo tengo Venus en Sagitario, sobre el final de Sagitario, y considerando un poco como lo que estás mencionando, hay una astróloga que es Cora Negroni que utiliza el término de embudo, como que el nodo sur es como un embudo, como si succionara, chupara, porque nosotros siempre lo que hablamos es que cada una de las energías es como una espiral, digamos, de evolutiva, entonces vamos aprendiendo distintas maneras de interacción. Por lo cual, si yo tengo Venus en Sagitario, voy a tener el nodo sur sobre mi Venus, voy a tener que aprender a nuevas formas de interacción, ¿no? Irme un poco a lo geminiano, nuevas formas amatorias. Sí, sí, y obviamente eso implica también, no dejen de ver, para los que saben un poquito más, el par de casas. Esto es súper importante porque durante todo este trayecto va a estar movilizando, el eje nodal va a estar movilizando un par de casas para ustedes. Es decir, hay 2 ámbitos de su vida que se van a estar pudiendo comprender en interrelación. Obviamente hay un ámbito de la vida, supongamos que Sagitario les cae en la casa 7, digamos. Entonces, bueno, quizás haya un montón de cuestiones de pensarme todo el tiempo con un otro o en pareja que venían heredadas, que quizás vienen de mis viejos o de la idea que yo tengo de relación que heredé de mis padres. Y quizás no va por ese lado, y tengo que darle bola a mi casa 1, a ponerme en primer lugar, a plantarme sobre mi propio deseo. Entonces, es un trabajo lento igual. Todo lo que en astrología tiene ritmos tan lentos, Saturno, los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, los nodos. Imagínense que labura en un lugar de la carta labura durante meses. O sea, en un punto donde tenés un planeta, por ejemplo, labura durante meses. Y entonces no es algo que un día nos despertemos y digamos, acá está el aprendizaje, ¿no? Es más bien una serie de insights que podemos ir logrando. Claro, bueno, de hecho, si lo vemos así, digamos, es un momento extraordinario justamente para trabajar esas casas. Así que se encuentran no nosotros dos, a algún astrólogo competente y le piden de que les diga cuáles van a ser sus evoluciones en estos años, claro, según el eje nodal. Porque fíjense, o sea, siempre entre los nodos, el nodo norte, que en este caso es Géminis, es como marca hacia dónde va la pelota. O sea, claro, y el nodo sur es como, bueno, está hacia atrás. Entonces, la casa en la que te cae el nodo norte es un foco de atención. No significa que todos los nodos van a estar 18 meses, durante 18 meses vaya a ser todo
Por ejemplo, en mi caso, me cae en la casa 8 todo de finales, de transformaciones, capaz que sí. Pero va a haber una dirección, ya lo vengo diciendo, pero va a haber una dirección hacia ese lado. Eh, Mm, ¿Cómo vamos con él? A mí me interesa mucho la tendencia mundial con todo esto. Porque Sagitario, ¿qué son? Son las leyes, son las largas distancias, es la filosofía, es la religión, es claro, la verdad. son todos los principios que, que engloban o que sintetizan todo un proceso cognitivo que ya sucedió. ¿Mm? Es decir, pensamos, indagamos, estudiamos, curioseamos y llegamos a esto. ¿Mm? Llegamos a este principio. Eso es Sagitario, lo cual también quiere decir esto de algún modo no se toca. Entonces Sagitario está muy cerca al dogma también, ¿no? En algún punto. Tal cual, claro. Digamos, es una reformulación de todo lo que creíamos establecido. Es Mm, decir, como hay algunas palabras que son siempre como muy útiles para hablar, que Sagitario tiene que ver ya con este saber establecido, ¿no? El juez, mm, el maestro, y Géminis tiene esa frescura juvenil del aprendiz, del que está estudiando. O claro. sea, y tal vez Mm, en un mundo donde está cambiando tanto, volvemos al eje anterior, está cambiando tanto, digamos, la forma de trabajar, vamos a tener que incorporar herramientas que aprendemos más rápido, es decir, sí. Géminis a la 10ª potencia. El multitasking que decías implica una capacidad de procesar mucha información también. Sin ir más lejos, hay un montón la situación hoy de un montón de chicos en escuela primaria y todo en Argentina es clases online, la escuela primaria dando clases online, eso creo que es novedoso para un montón de personas. Eh, te iba a decir algo y se me fue, esto te iba a decir, que es una frase que hablábamos hoy también a la mañana, que me resultó muy significativa. Escuchaba a un infectólogo argentino, que es uno de los especialistas que está hablando acá, uno de los que están más metidos en tema de lo que está sucediendo con la pandemia, el estado actual, está en el hospital, está con la situación día a día, digamos, y lo estaban entrevistando desde el canal de TEDx de Río de la Plata, y dijo una frase que me quedó marcada de una, y después dije, este es el cambio del eje nodal. Dijo textualmente, lo tengo anotado, por eso se los voy a leer, dijo, el COVID ha decretado la vida vegetativa, la muerte o al menos la vida vegetativa del rigor científico, dijo. ¿Qué significa esto? Esto significa, primero es fuerte, de hecho el que lo entrevistaba dijo, a ver, ¿escuché bien lo que dijiste? El COVID ha decretado la muerte del rigor científico, ¿qué significa? Básicamente él decía que estamos en un momento en el cual, por ejemplo, una vacuna que se testeaba, tiene un montón de etapas de testeo, o una publicación científica que pasaba por un montón de etapas de revisión para llegar esto es lo que encontramos, esto es el principio válido, es decir, Sagitario, llegamos a esta conclusión. Hoy, con la pandemia, se está pasando por arriba de todos esos tiempos. Se están probando un montón de cosas, pasando por arriba de un montón de estos controles, se están haciendo un montón de publicaciones. Él también marcaba un poco el peligro de esto, ¿no? Que es decir, che, ¿en dónde va a quedar todo este rigor cuando terminemos con esto? Porque están brotando informaciones, pero a nivel exponencial, sin una corroboración también, ¿no? Y eso me pareció muy típico de Géminis, porque claro, Sagitario es el que tiene la certeza, ¿no? Tengo la certeza, esto pasó por un montón de lugares. Géminis es el que no tiene idea y entonces tiene que dedicarse a explorar y a experimentar. ¿Mm? Tal cual, sí. Digamos que hay modelos de cómo se hacían las cosas. Tal vez incluso esto nos esté mostrando que el método científico hay algo, tal vez, que está quedando ciertamente caduco, que tenga que ver con cierta burocracia administrativa, tal vez tenga Mm, procedimientos que si bien son cautos, sean muy lentos, y quizás en mm, un tan acelerado, tal vez estamos necesitando respuestas más rápidas,
o acelerar ciertos procedimientos establecidos por la comunidad científica que tal vez lleven a esto, a acelerar. Géminis es, por lo menos en lo que yo entiendo, es uno de los signos más veloces, es una de las... Sí. Es mucha velocidad en la información. Acá, ¿no? Lo cual también un poco la problemática va a empezar a aparecer acá también. Sí, como no podemos esperar. ¿Cuánto se decía que iba a demorar la vacuna? Más o menos el tiempo de los ejes. Fíjense que decían entre 12 a 18 meses. Y hay algo, digamos, geminiano que dice, no, pero necesitamos poder acelerar eso. Y entonces quizás lo que se va necesitando sean, con esta en esta primera gran prueba, porque el mundo lo necesita, ¿se pueden acelerar los tiempos sin perjudicar al resultado? Claro. Quizás la respuesta sea que sí. Digamos, si Sagitario es la forma de hacer las cosas establecida, y siempre presenta en esta versatilidad, en esta adaptabilidad, lo podemos resolver de otra manera. Claro. Y siempre te presenta, siempre te presenta la necesidad de cambiar. Sí. Exactamente. Lo que pensaba es que esto que vos decías, esto requiere mucha flexibilidad y quizás una intuición escondida en lo geminiano también, ¿no? Porque quizás hay una intuición que nos guía a través de qué vertientes explorar, porque las vertientes son infinitas también. Entonces, pero sin duda lo que estamos viendo es hasta qué punto, con el nodo sur en Sagitario, hasta qué punto el concepto preestablecido es bueno para dejarme tranquilo, pero no es bueno para que yo esté realmente en contacto con lo inmediato que me rodea. Géminis es también el signo de lo inmediato, ¿no? De eso también hablábamos hoy, como Sagitario, esto de los viajes largos, el contacto con lo lejano. ¿Y qué está pasando con la cuarentena? Géminis nos lleva a la importancia de lo cercano, ¿no? Sí. Tenemos que considerar, yo ahora no recuerdo exactamente cuál banda, pero han habido bandas muy exitosas, no me acuerdo si era Coldplay, una de esas, que está un poco en contra del uso indiscriminado del espacio aéreo, porque parece que toda la industria de los aviones y de los viajes aéreos es muy contaminante y desaprovechan muchísimo los recursos. Y estamos en un momento, Urano en Tauro, que está pidiendo una mejor utilización de los recursos que tenemos, y casualmente, bueno, todo se va sincronizando, digamos, Urano en Tauro lo vamos a tener hasta el 2026, pero se va sincronizando con el trabajo de los ejes, que Sagitario, como decís, son así como bien astrológicamente, digamos, establecidos. Sagitario, viajes largos, Géminis, viajes cortos, o sea, saquen sus propias conclusiones. De pronto las fronteras, Sagitario tiene que ver con la globalización. Claro. Como creo que la humanidad tiene como un entusiasmo por cada cosa que va descubriendo, pero le cuesta mucho disciplinar eso, digamos, lo utilizamos, es como con el plástico, como que lo utilizamos siempre sin mucha conciencia. Y creo que estos son momentos en que nos están como parando, ¿no? Incluso de Saturno en Acuario, que también Acuario tiene que ver con el espacio aéreo. Sí, es muy gracioso porque, bueno, gracioso, es medio trágico, pero leía esto de que la mayoría de las empresas aéreas mantienen todos sus vuelos, por más, no sé si hasta qué punto es cierto igual, habría que chequearlo con esto de los nodos, pero que las empresas siguen manteniendo sus vuelos por una cuestión de que si los bajan, si tienen menos vuelos, pierden un beneficio impositivo. Entonces, por más que no haya gente viajando, los vuelos se están haciendo igual. Entonces, digo, es como al toque salta la ficha de algo que antes no saltaba, ¿no? Y también pensaba en esto de cuán a veces engolosinados estamos con lo lejano, como una zanahoria que nos ponen ahí. De repente nos dicen, viaje a la India. Sí, viste, viaje a la India, vamos. Ahora te dicen, vamos a dar un viaje por el vecindario. Y vos es como, no, el vecindario, ¿qué hay de nuevo en el vecindario? Y de repente te das cuenta
con Ya la este palabra, eje nodal, ya que la nunca, palabra, ya la palabra vecindario ya suena, ¿qué no es muy vecindario? atractiva, ¿no? Pero de repente te das cuenta que nunca recorriste tu vecindario. Suena a que no sé qué, pero ¿cuántas cosas puede haber en lo chiquitito que no estábamos viendo? A veces, y esto es muy loco, porque a veces estamos buscando algo que necesitamos muy lejos porque no sabíamos mirar nuestro entorno cercano. De repente miramos nuestro entorno cercano y necesito un contacto para, no sé, para lo que sea, para abrirme una cuenta en Estados Unidos. Y de repente estoy buscando al amigo del amigo del amigo, porque no sabía que, no sé, mi compañero de la primaria de toda la vida trabaja para un banco de Estados Unidos. O sea, puede ser tan simple como eso, ¿no? Perderse la información obvia de lo inmediato. Eso es Géminis, digamos. Tal cual. Y esto, como el reencuentro con lo cercano, me imagino yo incluso que va a dar para mucha obra hasta literaria, porque también estos ejes tienen que ver con la escritura y las publicaciones, en Mm, donde me imagino, digamos, personajes habituados muy asagitarianamente a ir de aquí para allá, y tal mm. vez me imagino, mira, ya está, ya te armé la novela, o sea, que tenés el amor, tu amor está en Italia y durante, imagínate, un año, no sé, están las fronteras cerradas y de pronto te das cuenta de que en verdad tenés una vecina que es increíble, ¿no? O un vecino, lo que sea, un no binario, no sé, Claro. pero, es que lo voy a Estabas empezar a pensar. usando Tinder para machear con gente de Italia y no te habías dado cuenta que Tinder, si le ponías radio a 1 kilómetro, estaba todo mucho mejor. Claro, sí, 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 sí. No, es que a veces, digamos, en la locura de la globalización pensamos que está todo muy lejano. Es más, me hace acordar un poco como estas grandes filosofías en donde está el buscador, que es bien el sagitariano, que está el buscador Mm, yendo acá a los Himalayas, al gurú de Bali, a este lugar, a este otro, y en verdad lo que le dicen es, no, está más cerca de lo que pensabas, no hace mm, falta, no hace falta ir tan lejos. Y una cosa, que es que con el auge de las redes sociales, mi gente cercana, mis amigos, familia, durante los últimos 6 7 años, empezaron todos a subir fotografías en España, en Roma, en Nueva York, en Francia, etcétera, en los países nórdicos, un poco menos, pero por ahí, y mm. como si eso fuera necesario ir para allá. Acá en este caso en particular yo digo, justamente el país donde vivimos es Argentina, que es un país increíble, y Sí, te resuena un poco de esto, de volver a lo sí, próximo. sí. Ujú, sí. Dos cosas me quedaban ahí en el tintero. La primera es esta frase yogi famosa que dice, cuando estás dispuesto a cruzar todo el mundo por un maestro, aparece a la vuelta de la esquina, ¿no? Parece un poco una síntesis de esto, Géminis Sagitario, como la intención sagitariana no implica que se tenga que cruzar todo el mundo, ¿no? Es una conexión. Y después quizás esa persona estaba más cerca de lo que yo pensaba. Eso como anécdota. Podemos dar una buena noticia a los sagitarianos y en todo caso como el lamentarnos no haberles advertido antes. El año pasado tuvimos a Júpiter en Sagitario y en verdad es que tendríamos que haber dicho, desganítense, sáquense todas las ganas. Espero que lo hayan hecho, ¿no? Un montón creo que el 80% de sagitarianos viajaron igual, así que y Sí, algunos sí, sí, quedaron sí. parados, seguro. Y después hay una pregunta muy interesante por ahí que las estaba leyendo, que una persona preguntaba qué se puede esperar que suceda con el comercio, que al fin y al cabo Géminis rige Mercurio, el regente de Géminis rige el comercio también. Vos tenías una teoría al respecto, ¿no? Un poquito armada. Tengo que volver a crearla porque ya no me la acuerdo, pero la manera, digamos, De los comercios pequeños, ¿no? las maneras de intercambio, digamos, me tengo que retrotraer un poco a otro de los grandes símbolos, que es Urano en Tauro, que está cambiando, digamos, la moneda, y eso Mm, evidentemente hace ciertas actividades digamos, como vos decías al comienzo, todo con delivery, con repartidores, más sí. cerca, ya tal vez nada, o sea, no pueda estar
irme exactamente a donde quiera, va a estar todo mucho más controlado. ¿Qué va a suceder con las exportaciones también? Las exportaciones claramente un ámbito muy jupiteriano y las migraciones también van a ser ámbitos que van a estar un poco como resignificados, ¿no? Claro, lo que va a hacer reivindicar algo que tiene que ver con Gran Tauro, que son los productores locales, que tiene un poco que ver con el mejor utilización de los recursos, ¿no? Como yo tengo un amigo que tiene un amigo loco que es millonario, es un millonario que está en Uruguay y tiene unos campos de no sé cuántos cientos y cientos de hectáreas, hace poco se compró vacas y todo y demás, y le dijo, venite con una casa rodante, comprate un trailer, una casa rodante, venite acá porque va a haber escasez de alimentos y es como, y hay toda una película que se está creando, digamos, porque hemos utilizado los recursos muy mal y ahora vamos a ver qué es lo que sucede, que no solo este loco multimillonario de Uruguay, sino también hay economistas que están diciendo, economistas muy escorpianos que les gusta pronosticar cosas fuertes, que están diciendo va a haber escasez de alimentos. Entonces, es como un momento para descubrir que la capacidad, por ejemplo, de alimentarnos, de hacer alimentos, es más accesible, está como todo muy sagitario, está como todo muy lejano. Claro, sí, tal cual. Me parece que podemos dar un poco también este análisis que hablábamos un poquito de mirar en retrospectiva qué sucedió la última vez que los nodos estuvieron en Géminis Sagitario en este mismo orden, es decir, nodo norte en Géminis, nodo sur en Sagitario. ¿Seguro que te querés poner tan escorpiano? Estás apuntando la apuesta, vamos. Vamos a intentar darle una mirada sagitariana, ¿no? Para no caer en la mirada pesimista que a veces en astrología está mucho, ¿no? La gente parece que llega a la astrología también para atajarse de cosas, como decir, la astrología me va a dar un lenguaje para saber de qué cosas tengo que tener miedo, y no va por ahí, ¿no? Claramente. Pero les cuento un poco qué sucedió apenas un mes antes de que entrara en el 2001, el 13 de octubre de 2001, entró el nodo norte de nuevo de Cáncer, pasó a Géminis. Como les dijimos, un mes antes, un par de meses antes, es el merge en el cual está terminando una temática nodal y está empezando la otra. Es el momento del cimbronazo, digamos. Y esto, por favor, no tomen literal, ni mucho menos que algo de ese estilo sucedería ahora. Pero en ese momento lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, ya sabrán qué es, ¿no? El atentado a las Torres Gemelas. Lo cual, lo interesante es que empecemos a pensar qué pasó de ahí en más, que fue como una especie de split del mundo respecto a lo que es Medio Oriente, ¿no? Y Estados Unidos un poco partiendo esta división respecto a lo que era Medio Oriente, Al Qaeda y un montón de cositas que empezaron a suceder, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Pablo. Primero, sí, ese fue, digamos, eso aconteció justo un poquito antes del cambio de nodos y ya estaba hablando de lo que estaba sucediendo con estos cambios de nodos, que cruzaba, como decís vos, el fanatismo de Oriente, digamos que con esta forma completamente distinta, mucho más geminiana de las libertades, de la libertad de pensamiento en Occidente. Acá tampoco es para caer en idealismo, pero si hacemos una estadística, hay mucha más libertad de pensamiento, mucho más Géminis en Occidente que en Oriente. Entonces mostró un poco de lo que se avecinaba también. La necesidad, digamos, de proteger las libertades, de que cada uno pueda tener su propia filosofía, que fíjate una cosa, bien, ahora no la vi, no sé si vos la viste. ¿Viste la serie Poco Ortodoxa? Sí. ¿De Netflix? Sí. ¿La viste? Sí, Pues sí. No. Pero no habla exactamente de esto, digamos, de salir de la ortodoxia Sagitario para hacer como una vida distinta, digamos, como explorar y salir y justo también en este momento. Exactamente. No paro de ver Poco Ortodoxa en todas las redes, digo, bueno, la voy a ver, pero es esto. Sí, exactamente, ¿no? Es lo mismo llevado, bueno, no sé si es exactamente lo mismo, pero llevado al 2001, es ver, forzosamente Nodo Sur en Sagitario nos tiene que mostrar
el nodo sur nos tiene que traer un poco el dark side de un signo. A mí me gusta decirle el dark side de un signo, ¿no? El dark side es ¿qué es el dark side? El dark side es, me gusta ponerlo desde una mirada sistémica. El lado oscuro es lo que no se integra, lo que no se articula creativamente con las demás cosas, lo que está bien funcionando aislado del resto de las cosas, es decir, un pensamiento muy constreñido. Entonces, el dark side sagitariano claramente tiene que ver con el dogmatismo, y fíjense qué fuerte que se necesita que sea la convicción puesta en un dogma que lleva a personas a hacer cosas como estas, ¿no? O lo que se ve en la serie de Poco Ortodoxa también, o sea, el peso que tiene eso para coartarme libertades que siempre estuvieron ahí, pero no las veía, ¿no? ¿Cuál es la gran libertad, digamos, en este caso? Yendo a Géminis, la libertad de pensamiento, ¿no? Como a veces venimos, digamos, de sociedades tan encorsetadas que nos dificultan como, digamos, esto de, bueno, tal vez que quizás algo que vaya a suceder también con Urano en Tauro y el nodo norte de Géminis, que, como vos dijiste, que el rigor científico, digamos, estaba siendo transmutado, es muy posible que venga un auge también, que ya estamos, de lo alternativo, es decir, de una mirada personal también sobre mi cuidado del cuerpo, el cuidado de mi vida, sobre la manera de pensar en una, digamos, si Sagitario nos remite un poco a la mirada holística total, digamos, de pensar como encerrada, Géminis nos pone a hacernos muchísimas preguntas. Yo estaba escuchando también la posibilidad de que en estos momentos las redes que, digamos, primero que ya hubo una transición desde los medios más bien hegemónicos a las redes, como estamos ahora en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Periscope, en Twitch, etcétera, está habiendo como un cambio de lugares donde uno recibe la información. Pero una idea que yo había escuchado y me había parecido bastante interesante era que quizás dentro de las redes estén empezando a haber redes alternativas. A mí cuando me hackearon el canal de YouTube, me dijeron, yo porque soy medio clásico y medio tradicionalista, pero me dijeron, anda, no es que no sé ni el nombre porque ni me fijé, o sea, dije, no, voy a volver a YouTube. Pero esas redes van a crecer, esas redes alternativas van a crecer. Bueno, acá tenemos un astrólogo que usa Ubuntu, así que ya está acostumbrado también a lo alternativo. Está buenísimo lo que decías de empezar a pensar en los medios tradicionales como los sagitarianos, ¿no? Está muy en lo mainstream pensar de que, no sé, el periodista es un geminiano, por ejemplo, y puede ser, pero los medios, los diarios establecidos de un país o de una provincia, los canales de televisión consolidados, etcétera, son Sagitario, porque ya sabemos, ya es muy claro que hay una ideología muy estricta de la cual ese medio no se corre. Entonces, es posible también que acá haya algo muy profundo a revisar que vaya a tocar eso, y obviamente esperamos que estas proliferaciones de gremlins, digamos, en el buen sentido, ¿no?, de pequeñas redes, hacen toda la diferencia. Nos estamos moviendo un poco hacia cada líder. Esto es muy parte para mí de la era de Acuario, ¿no? Empezar a darnos cuenta de que un líder no es líder sin seguidores. Y a veces cuando pensamos en líder, Sagitario, se nos viene como algo magnánimo, y de repente no nos damos cuenta que un influencer de Instagram es líder, porque tiene a un montón de seguidores con una capacidad de influencia, no lo digo mal, de hecho lo ideal sería que usemos esa capacidad de influencia de forma positiva, pero cada influencer de Instagram, cada perfil, ya sea que tenga 500 seguidores o 100.000 o 1.000.000, es líder de su pequeña comunidad, y eso me parece que es una responsabilidad que está buena que empecemos a plantearnos, ¿no? Bueno, me parece que viene una resignificación de la gente joven, o sea, los medios de comunicación que ya se están volviendo masivos de las redes son manejados habitualmente con mucha mayor facilidad y versatilidad por la gente joven, digamos, influencers,
de muchísima influencia, valga la redundancia, son gente a veces de 17, 16 años, 18, Sí. 19, 20. Bueno, que, 2001 es la generación de Saturno en Géminis también. Y es claro, interesante porque ya sabemos que toda persona con Saturno en un signo también es la persona que quizás también reflexiona más seriamente al respecto de la energía de ese signo y que eventualmente trabaja o hace algo profesional en muchos casos con esa energía. Entonces, qué curioso que en 2001 estaba el eje nodal ahí y esa generación estaba naciendo con Saturno en Acuario también. ¿Cuánto tienen claro. ahora? Tienen 19. Mm. Sí, Y, 2001, sí. y claro, 18, sí, 19. sí, tal cual, sí. Eh, y quizás acá, en verdad, no, obviamente no es, recuerden esto, ¿no? El nodo sur no es abandonar esa energía, sino es el dark side, como decía Leandro, digamos, aquello que ya es vacuo, ya es inútil. Y hay una cierta forma, digamos, hay una condensación tal vez de cierta sabiduría, ¿no? Sagitario, que ya va quedando un poco obsoleta, pero ¿para quién va quedando obsoleta? Para las mentes jóvenes, ávidas de otro tipo de información, otro tipo de socialización. Como Mm, fíjense que los futuros padres ya van a ser, digamos, esos jóvenes, tal vez con Saturno en Géminis, o bueno, un poco antes, que ya está cambiando incluso la educación. Este igual es uno de los, hay grandes temas, o sea que el cambio en la educación, digamos, durante estos 18 meses y la capacidad, digamos, de aprender capacidades, oficios breves, más cortos, en menos sí. tiempo, va a ser una de las cosas que va a estar en auge. Ni hablar toda la educación online que ahora con Zoom y todo está... Hoy justamente leía que el hombre, el dueño de Zoom, incrementó su fortuna en 3 meses en 4.000 millones de dólares. Pasó de 10 millones de usuarios a 300 millones de usuarios. Es un desquicio total. Es tremendo, es tremendo. Digamos, justamente el que está a la delantera de la comunicación se está en este momento, se está volviendo, con este cambio de nodo se está volviendo millonario. Más, Qué loco, ¿no? Qué loco que las personas que ya hacían cierto manejo de redes o que ya estaban en el negocio de la tecnología, probablemente no se hayan visto golpeados por esto, sino al contrario, beneficiados. Eh, sí, me parece que esto que decís de la temática del aprendizaje es fundamental. A mí se me venía que Géminis es también el signo de la divulgación. Géminis a veces se lo tilda de superficial, pero a veces nos olvidamos eh, que no valoramos lo suficiente a la persona que construye un puente entre dos cosas, ¿no? Valoramos al guía, pero no nos es tan fácil valorar a la persona que parece que no está haciendo mucho, pero está tendiendo un puente entre dos. Sin ese puente, sin el del medio, esos dos no se hubieran conectado. Entonces, cuán importante es la labor que a veces hace alguien que divulga una información, ¿no? Que la hace accesible para un otro. Y ahí es donde hablaba el, el infectólogo que yo mencionaba antes, ¿no? Un poco el peligro, pero un poco lo inevitable de lo que está sucediendo. Che, están proliferando una cantidad de informaciones que también podrían implicar un peligro que todo esto se esté divulgando con tanta soltura, pero podemos evitarlo, ¿no? O sea, ¿podemos evitar que la información se expanda? Me parece que en la era de la información está claro que no. Sí, ahí encontramos, digamos, tendencias algo viejas a tender a que la información, digamos, la tengan unos pocos, pero acá el punto es si los Centralizada. humanos, claro, si los humanos podemos tener la capacidad de tomar nuestras propias decisiones también, de informarnos por nuestras vías. Y en ese Sí, sentido, digamos, por más que todavía no tengan la madurez, estos influencers de 19, 18, 20, 21 años, que van a tener 10, 15 años después, en estos momentos van a ayudar a marcar una tendencia, van a ayudar, o sea, los viejitos nos van, no sé si ponerme en nos, pero van a sentirse como bastante molestos por eso, pero esto va a permitir que lo que antes era imposible, digamos, que es la comunicación, digamos, de alguien joven, que después tuvo todo el nacimiento de los blogs y todo eso, hoy en sí, día ya eso se potenció muchísimo. Y curiosamente la gente joven quiere escuchar gente joven. No quiere escuchar
a los viejos que están en la televisión diciendo lo mismo, con las mismas ideas que están sosteniendo hace 30 años. Entonces, no quiero hacerme partidario de la gente joven, porque tengo mi lado saturnino que valora la experiencia, pero eso va a ayudarnos a cambiar, nos va a cuestionar. Y de la mano de esto viene lo lúdico, ¿no? Digo, hay redes como TikTok que están centradas en lo lúdico también. Entonces, qué importante volver a Géminis, que es esta habilidad también de sorprendernos por la diferencia, porque uno de los estigmas de los sagitarianos es pensar que yo ya lo sé, como si hubiera puesto un punto final, ¿no? Igual sabemos que Sagitario es el eterno aprendiz, pero es el eterno aprendiz en tanto y en cuanto lo que yo incorporo siempre refuerce lo que yo sé. En cambio, Géminis está en un punto muy anterior. Géminis está en un punto de duda. Entonces, es algo que los sagitarianos no toleraría. Entonces, me parece que basta mirar lo que viene siendo esta cuarentena para darnos cuenta que estamos todos en duda. Y la duda implica sopesar todas las posibilidades, algo que detestamos hacer. Nos encantaría tener un principio, una regla, para decir, estas son las posibilidades que van, estas ni tengo que contemplarlas, pero para Géminis eso no existe. Necesito entregarme a probarlas todas, combinarlas todas, jugar con todas. Se me viene también otro de los temas, y que creo que a nosotros también nos tocan un poco sensiblemente, que es el mundo editorial, el mundo de la editorial. Considerando que es el eje también de la escritura y de las publicaciones, Géminis Sagitario, y ¿qué va a pasar también, no? Me imagino, digamos, en el próximo tiempo, claramente se va a reformular todo lo que es el universo de las publicaciones. Lo siento mucho, digamos, para los que estén como en ese mundillo, va a darle un auge quizás casi definitivo a lo digital, porque imagínate, digamos, o a los libros fabricados y enviados directamente, porque imagínate que las librerías ya no van a poder funcionar, porque no va a poder haber ese toqueteo continuo, salvo que, bueno, estoy pensando, ¿no? Me imagino que van a obligar a que la persona se lave las manos, pero se puede tocar la ropa y esto, y ya va a generar el papel, que vuelvo con la idea, digamos, de Urano Tauro, que está tratando de hacer que consumamos mejor los recursos. Yo soy fanático de los libros en físico, pero, de hecho, con Leandro, si es que no tenemos un libro todavía publicado juntos, es porque yo se lo vengo retrasando y postergando un poco, pero vamos a tener que reflexionar si lo publicamos por la editorial como lo veníamos pensando, o si utilizamos una estrategia digital, porque ¿quién va a quererlo? ¿No? Tal cual. Bueno, quizás sea una buena para nosotros, ¿no? La gente que no sabe, estamos escribiendo un libro. ¿Qué hacemos? ¿Damos el título tentativo que tenemos o nos lo guardamos? Si vos te acordás que hay un título tentativo, dale. El título tentativo se llama La pirámide astrológica al éxito. Me encanta. Este es un libro que va a hablar fundamentalmente de los planetas y del desarrollo de cada uno de los planetas bajo la premisa de que cualquier ser humano, no importa de qué signo es o en dónde los tiene ubicados, tiene 10 planetas que no puede salvarse de desarrollarlos si no quiere avanzar en el despliegue de sus potencialidades. Entonces es un libro interesante porque mezcla un poco esto de lo que hacemos también cuando trabajamos desde el coaching o desde este lugar, ¿no? Estamos en eso. Claro, totalmente, sí, digamos, para lo que uno, en teoría, digamos, va a un astrólogo que es para la concientización de sus planetas y la maximización de utilizarlos, de hacerlos propios, de entenderlos, o sea, toda esta pluralidad de voces que son todos nuestros planetas, que el astrólogo o el buen astrólogo busca no ya la predictividad, sino como enfocar, que comprendas tus propias energías y que las puedas poner disponibles. ¿Sabes que quiero volver a un concepto? Esto ya no falta mucho para que se termine, ¿no? Porque dura una hora. No. Ya estamos casi a tiro. Sí. Hay una de las cuestiones con esto de que en el 2001 lo que ocurrió fueron la caída, digamos, de las Torres Gemelas y una cierta como resignificación del mundo. Bueno, seguramente no vaya a pasar eso, pero hace muy poquitos días un dictador totalitarista, que es el presidente de Corea del Norte, se lo
se sugirió que está muerto, que está en coma o que no se sabe, y es como si de alguna manera hay algo cuando está el nodo sur en Sagitario, algo del totalitarismo, algo de esto que hablábamos de poco ortodoxa, algo de los fanatismos, los dogmas, la verdad, pero esa verdad humana que ya es rancia, que bien permitirnos cuestionarlas, que bien permitirnos cuestionar eso y que se dé paso a ver a otra manera de funcionar de la globalización, a ver si nos volvemos un poquito más inteligentes también. Me gusta, quizás para cerrar, cuando hablaba se me vino una frase de cierre, o un concepto de cierre que es, por ejemplo, para los budistas, también para los hindúes, en los Vedas también se habla de dos clases de dudas, ¿no? Y es curioso porque una es una duda que es un enemigo del progreso espiritual y otra es una duda que es un amigo. ¿Cuál es el enemigo? La fe ciega. Es estar flasheando que alguien más allá me va a salvar de algo y entonces me caso con eso. La duda. La duda excesiva, no la fe. La duda excesiva es el enemigo, es decir, dudar de todo sin parar ni un instante, es decir, tampoco estoy en contacto con esto, estoy completamente acá, dudando de todo, dudo de todo. Ahora, hay una duda que también nos ayuda a cuestionar lo establecido, ¿no? Y esa duda es la que abre un poco el campo. Entonces, si yo no tengo esa duda, de repente termino en un fanatismo como este, y ahí sí caigo en esta fe ciega, ¿no? Y qué interesante que nos obliga a estar con la mente abierta, que eso es lo que le está pasando, digamos, a mucha gente que tenía sus horarios y sus formas tal como eran, y de pronto nos está escuchando a nosotros, que hacemos las cosas de otra manera, hay un revisionismo, digamos, de todo eso que implica una apertura mental, la capacidad de ver las cosas de otra manera, la capacidad del asombro geminiano, de sacarnos un antifaz, ver el mundo de otra manera, y creo que la gente más grande, todo esto, la gente joven lo va a tomar con más naturalidad, pero la gente grande le va a ayudar muchísimo para abrir su forma de ver las cosas, y hablar con las videollamadas, con todo, pero digamos, si yo quiero cerrar con un concepto, con una idea es abrir la cabeza. ¿Qué significa abrir la cabeza? No sé, cuestionarse, ver otra forma. Si no encontrarse el camino, abrirte de otra manera, abrir la cabeza. Yo me quedo un poco con ese cierre. Yo me quedo con eso, agrego que una fuente de conocimiento es el conocimiento interno, y eso también lo vamos a estar viendo con este eje. No todo es intelecto, sino descubrir también la voz de acá. Y bueno, ya estamos, 1 hora ha pasado. Qué rápido. Y todavía qué rápido que se nos pasa el tiempo. Juntamos a Géminis y Acuario y se nos pasa el tiempo así. Sí, bueno, espero que les haya encantado, ni siquiera gustado, que les haya encantado, o sea, quiero que lo hayan gozado ahí, porque la verdad es que con Leandro estábamos re entusiasmados de hacer esto, así que para mí, sí. muchísimo. Y la verdad ha sido un placer. A Pablo lo siguen en sus redes, lo siguen en su YouTube, lo buscan Pablo Gowes, lo buscan en Facebook Pablo Gowes. Si lo están viendo desde su canal, yo soy Leandro Lipta, que me buscan como venus.saturno.astro. Y bueno, nos vemos la próxima. hasta la próxima.